El siguiente programa es apto para todos. No contiene escenas de sexo ni de violencia. Los menores de edad deben estar acompañados de un adulto responsable. Televidentes de Tinteando con la Firma, buenas noches. Nuestro tinto de hoy, que es de los Andes Cooperativa, nos lo vamos a tomar con un tema muy seguro. Un tema que quien lo creyera y es demasiado importante. Y ahora fuera de cámaras que hablaba con la invitada, llegué a la conclusión de la importancia que tiene el tema que vamos a tocar hoy y se van a dar cuenta de ello. Y para esto tenemos como invitada a Elizabeth Saldarriaga Vargas, quien es administradora ambiental y especializada en seguridad en el trabajo. Elizabeth, bienvenida a Tinteando con la Firma, buenas noches. Buenas noches, Juan Carlos, muchas gracias por la invitación. Bueno, decía ahorita en la presentación de que aparentemente pues el tema no es como muy importante, pero ahorita pues con las cámaras apagadas me di cuenta de todo lo importante y todo lo grande que es este tema. ¿Qué es esto de seguridad en el trabajo, sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo? ¿Qué es esto? Bueno, realmente el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo es un conjunto de documentos, procedimientos, formatos que van encaminados a la prevención de los riesgos dentro de las empresas, ¿cierto? Es como la manera de proteger como al trabajador, es como lo que debe asegurarse la empresa, ¿cierto? Que un empleado ingrese en ciertas condiciones de salud a su puesto de trabajo y se vayan las mismas, ¿cierto? Entonces el sistema es como en resumen eso. A ver, en cierto modo también se lo entiendo de la siguiente manera. Es una forma de que es un sistema para que el empleado no sufra ningún accidente. Y la empresa se cura en salud, como se dice. Exactamente. Es más o menos así. Sí, realmente es eso. Es que nosotros podamos tener los empleados, ¿cierto? Que tratemos de prevenir los riesgos, los accidentes de trabajo, que no solo nos causan incapacidades, lesiones físicas, sino que de todas formas la empresa se ve afectada por eso, ¿cierto? Entonces, la idea es eso, es prevenir como esos riesgos, que la empresa esté totalmente tranquila, que tenga como los riesgos controlados, minimizados, para que no haya pues como ninguna ocurrencia de un evento de estos. Bueno, usted me decía que lo de seguridad en el trabajo, eso es una ley que viene como desde el 74. 79, sí, o sea, realmente como toda la parte de prevención de riesgos viene desde la resolución 2400 del 79, allí fue donde comenzamos a ver como las exigencias que se tenía el ministerio a los empleadores para prevenir los riesgos. Entonces empezó toda la parte de señalización, dotación, entrega de elementos de protección personal, eso se viene trabajando desde el 79, lo que pasa es que no ha tenido una difusión grande, ¿cierto? Sí, sí. Después de eso se pasó a exigir un programa de salud ocupacional. Entonces las empresas debían tener un programa de salud ocupacional, formar un comité que se llamaba el COPASO. Ya ahora con el decreto 1072 del 2015 ya se cambió toda la terminología y ya hay sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. Bueno, ¿por qué le hago esa pregunta de lo del 79? Porque uno ve cómo en los carros, en las motos y hasta en las mismas empresas la gente utiliza el celular. ¿Sí? Y eso tiene sus implicaciones. Sí. El sistema también tiene, digamos, algunas anotaciones sobre esto. Bueno, realmente lo que las empresas deben hacer es identificar como todos los riesgos que se tienen, ¿cierto? Dentro de eso, todas las empresas tienen un reglamento interno de trabajo. Dentro del reglamento interno de trabajo hay unas prohibiciones para los empleados. Esas prohibiciones son, por ejemplo, el uso del celular, ¿cierto? Claro. Porque ahora en los últimos años hemos visto cómo las personas y los empleados están más enfocados en el celular que realmente en lo que está pasando a su alrededor, ¿cierto? Entonces claro. Muchas veces estamos en un almacén, por ejemplo, donde venden productos de ferretería, ¿cierto? Que tenemos elementos cortopunzantes, claro. Y él va a la bodega hablando por celular, entonces fácilmente puede tener un accidente, ¿cierto? Claro, porque nos estamos concentrando en un elemento externo a los riesgos que tenemos dentro de la empresa. Entonces, dentro del reglamento interno de trabajo se puede poner ese tipo de prohibiciones para evitar que los empleados utilicen estos elementos.
Excelente. Bueno, Elizabeth, pero usted me dejó frío con una aclaración que me hizo, y es que este sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo no es para empresas grandes, multinacionales acá en Colombia, sino que estamos hablando inclusive hasta de una empresa que solo tenga un empleado, ya tiene que implementar este sistema. Sí, la norma dice que a partir de un empleado se debe implementar el sistema de gestión, ¿cierto? El año pasado, este año se vencían los plazos. Sí. Se estaba dividido entre empresas de 1, 10 empleados, más de 10 empleados y más de 200 empleados, sí. Eran los términos. Pero sí, ya se dijo que absolutamente todas las empresas hasta el 31 de enero del 2017 deben tener implementado el sistema de gestión. Se hacen absolutamente los mismos documentos, los mismos procedimientos para una empresa grande que para una empresa pequeña. Sí. ¿Qué es lo que varía? Obviamente el número de expuestos, porque obviamente tiene diferente número de trabajadores. Es dependiendo también de la actividad económica, no es lo mismo una empresa de alimentos a una empresa metalmecánica, claro, ¿cierto? Entonces hay que identificar todo ese tipo de peligros dependiendo de la actividad económica de la empresa. Bueno, ¿y ese es su trabajo? Sí, realmente sí, me dedico a eso en estos momentos. Asesoro pues como varias empresas del municipio y municipios aledaños en toda la parte de seguridad y salud en el trabajo. Bueno, a ver, aquí en Andes, digo Andes pues, pero eso es regional. Somos muy folclóricos, sí, y entonces decimos, no, es que yo no tengo una empresa, lo mío es una finquita, sí, es una finquita y tengo 30 empleados, tengo 40 empleados. ¿Qué opinión le merece eso? Bueno, realmente es verdad, nosotros somos muy dados, somos muy tranquilos, ¿cierto? Las cosas las hablamos de boca, nunca tenemos nada escrito, ¿cierto? En una finca, por lo general llega un empleado, y en una finca y en todas las empresas acá en el suroeste, usted llega, usted no le hacen una inducción, usted no conoce los riesgos, ¿cierto? No le enseñan dónde están los elementos para atención de emergencias, no le enseñan pues como todo ese tipo de cosas. Entonces, en una finca, así tenga 2 empleados afiliados, el mayordomo, el patiero, que los que normalmente se afilian, claro, ¿cierto? Entonces, ¿qué riesgos tienen? Una desculpadora, ¿cierto? Hay muchísimos riesgos, hay riesgo eléctrico, hay riesgo mecánico. Entonces, lo que pasa es que nosotros somos muy tranquilos, pero el riesgo existe y está ahí latente, ¿cierto? Y lo de las fumigaciones, todo eso, los abonos. Entonces, las fumigaciones es otra cosa, ¿cierto? El uso de elementos de protección personal, muchas veces se les entregan los elementos de protección, que son las mascarillas, los respiradores, las gafas, el elemento pues de vestir, pero ellos no lo utilizan, ¿cierto? Entonces nosotros que somos los empleadores debemos verificar que ellos estén utilizando esos elementos. ¿Por qué? Sí. Porque nosotros les estamos generando el riesgo, porque los tenemos fumigando dentro de nuestras instalaciones, dentro de nuestra finca. Entonces nosotros tenemos que asegurarnos de que ellos utilicen esos elementos. Ay, que no los utilizan por el calor, por una cosa y por otra, ¿cierto? Sí. Bueno, primero que todo es generar educación en ellos. Conciencia, sí. Exacto, o sea, reunirlos, contarles de qué se consiste el sistema, no llegar y simplemente implementar y obligarlos a que ellos los hagan, sino involucrarlos, que ellos se sientan involucrados, contarles por qué se está haciendo, por qué deben utilizar los elementos de protección personal, claro, que no es por una exigencia solamente de la empresa, es que es la seguridad y la salud del empleado como tal, ¿cierto? O sea, yo se los digo mucho y es, el empleado tiene una intoxicación, desgraciadamente se muere, listo, qué pesar. Pero la empresa a los 2 días está contratando un empleado nuevo, ¿cierto? Entonces, sí, realmente, sí, ¿quién es el afectado? Es el empleado como tal, entonces es él el que debe cuidarse. Claro que sí. Entonces, tener como muchas medidas de precaución con eso, ¿cierto? Cuando realicen mezclas en un lugar ventilado, utilizar los elementos de protección personal que les entregan, tener muy pendiente qué es lo que están aplicando y tener la etiqueta, porque en caso de que haya una intoxicación, eso es lo que deben de llevar al hospital. Claro que porque sí, si no, en el hospital no saben qué hacer. Y tener mucho cuidado también de no inducir vómito, no dar leche, no dar agua, porque no todos los químicos funcionan y reaccionan de una misma manera. De la misma manera, claro que sí. Entonces, tener como todo eso presente. Bueno, Elizabeth, sin entrar en nombres, ¿cuáles son las empresas que más solicitan su asesoría? Bueno, pues realmente tengo mucho tipo de actividades económicas. Eso. Tengo supermercados, tengo hoteles, tengo empresas que fabrican alimentos, claro, tengo minería, ¿cierto? Sí, entonces sí, realmente tengo muchas actividades económicas, sí. O sea, muy variado. Sí, porque realmente todas las empresas lo deben implementar. Claro. Entonces, acá en Andes, por ejemplo, tengo mucha diversidad de empresas.
Bueno, cuando usted me dice que todas las empresas la deben de implementar, ¿qué pasa con las empresas que de pronto no lo implementen? Bueno, entonces lo que está haciendo el ministerio es, hay un plazo hasta el 31 de enero del 2017, ¿cierto? Inmediatamente pasa este plazo, igual en ese momento ya también están haciendo la verificación, entonces el ministerio tiene unos inspectores que son los encargados de visitar a las empresas. ¿Ellos qué hacen? Ellos les mandan una carta a la empresa solicitándole una documentación que es la que contiene el sistema de gestión y ponen una fecha de visita. Entonces te mandan la carta y decir a los 8 días te van a visitar, ¿cierto? Entonces para verificar que sí tienes el sistema de gestión. En caso de que no lo tengan, entonces ya llegan sanciones económicas. Sanciones económicas, sí. Que ahí es donde duele. Claro. Increíble, tremendo eso. Sí. Entonces, a ver, pero eso implica unos costos. Sí, claro que sí. Claro que si analizamos un accidente, una lesión que ya, digámoslo así, es de por vida, las implicaciones son, los costos pueden ser mucho mayores. Exacto. ¿Cierto? Y lo que se teme para el próximo año es que las ARLs van a estar muy pendientes en el reporte de los accidentes. ¿Por qué? Porque entonces vos reportás un accidente grave. Sí. Recordemos que los accidentes graves tienen que ser investigados por una persona con licencia en salud ocupacional. Sí. Entonces vos reportás un accidente grave, inmediatamente en las recomendaciones que te va a mandar la ARL te va a solicitar también el sistema de gestión, ¿cierto? Porque ya se ha vencido el plazo, entonces todas las empresas deben tenerlo. Entonces las ARLs van a estar también muy pendientes de ese tema y realmente el costo de un accidente no es lo que hablamos ahora, no es solamente las incapacidades, el tiempo que el empleado no está, no, o sea, eso viene con más cosas. ¿Por qué? Porque entonces es una recuperación integral del empleado, si de pronto tuvo una amputación, una pérdida física, entonces es todo ese tratamiento psicológico, el acompañamiento social a esa familia, porque obviamente no va a ser igual, ¿cierto? La reintegración del empleado al puesto de trabajo no es la misma, obviamente llega con unas restricciones. Y si es una pérdida física, entonces más aún, ¿cierto? Entonces es eso, o sea, un empleado conlleva muchos más, un accidente conlleva muchos más gastos de los que se tienen estimados. Bueno, a ver, vamos a hacer una suposición, aunque ya la gente ahora ya es más, digamos, ya han sido alfabetizados, porque ahí todavía se encuentran personas, inclusive tuve la oportunidad en estos días de entrar a un banco donde una persona iba a firmar y le dijeron que firmara y él dijo que no sabía firmar. Sí. ¿Qué se hace en un caso de esos donde se le va a explicar a un campesino de esos de qué procesos tiene que seguir y resulta de que el hombre no sabe ni leer siquiera? ¿Sí? ¿Qué se hace en un caso de esos? Porque eso pulula mucho. Sí, en ese caso, y me ha tocado, en ese caso es complicado porque entonces he tenido mayordomos que no saben, son analfabetas, entonces el dueño de la finca es quien debe estar a cargo del sistema, porque el empleado realmente no es capaz de diligenciar los formatos. O sea, ¿yo qué hago? Le doy una capacitación al empleado, ¿cierto? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Cuál es la manera de prevenir los riesgos? ¿Cómo se deben implementar esas medidas correctivas? Eso sí lo puedo hacer yo con ellos. Pero entonces ya cuando vamos al tema de que hay que diligenciar formatos, entonces ya ahí no podemos contar con ese empleado, entonces debe de ser el dueño de la empresa el encargado de ese sistema. Bueno, a ver, entonces, vamos a hacer claridad en lo siguiente. En toda finca, llamémoslo así, finca ahora, en toda finca deben de implementar este sistema, ¿sí? Pero implementarlo no quiere decir que le va a comprar la careta al agregado de la finca para que cuando fumigue se la ponga. No es solo eso, sino que también hay que elaborar unos formatos. Unos formatos. Sí. O sea, el sistema de gestión tiene varios procedimientos, ¿cierto? Primero, hay que identificar los peligros, ¿cierto? Valorarlos. Pero, a ver, perdón, Elizabeth, pero cuando se va a identificar esos peligros, ¿tiene que ser con personas como usted? Sí, o sea, realmente tiene que ser una persona que conozca el tema, ¿cierto? O sea, que sepa tiene que ir a visitar la empresa o la finca. Sí, o sea, eso, yo que lo primero que hago, yo voy y hago una visita de inspección. ¿Cierto? Yo hago una visita de inspección, conozco las instalaciones de la empresa y hago unas recomendaciones, ¿cierto? Como de pronto a las acciones que yo vea que se deben mejorar. Claro que entonces se hace una recomendación. De esa recomendación entonces salen unos procedimientos de trabajo seguro en caso de que hayan, por ejemplo, trabajo en alturas, trabajo en calientes que es soldadura. Por ejemplo, manejo de motosierra que se ve mucho en el campo, ¿cierto? De guadaña, que la guadaña es demasiado peligrosa. Entonces hay unos procedimientos de trabajo seguro de cómo se deben manejar esas herramientas.
Luego se hace una inspección de seguridad a los equipos de atención de emergencias, que son los botiquines, los extintores, ¿cierto? Estar muy pendientes en las fincas de que no se pase la fecha de recarga de los extintores. Claro que sí. Luego se hace una inspección en caso de que la empresa tenga vehículos, entonces se le debe hacer inspección a los vehículos. ¿Por qué? Porque entonces si nosotros tenemos conductores dentro de la empresa y el conductor se accidentó en ese vehículo, entonces la ARL lo primero que te va a decir es, mostrame el formato de inspección de ese vehículo, cómo nos garantizas de que sí le están haciendo el mantenimiento a ese vehículo, ¿cierto? Entonces, todo ese tipo de cosas nosotros lo tenemos que tener por escrito y eso es lo que nosotros no tenemos. Por ejemplo, en las fincas cuando contratan fumigaciones, Claro. ¿cierto? Sí, yo la contraté, ¿tiene el contrato? No, se hace de boca. Todo, sí, es que somos muy folclóricos. Exacto, entonces Sí, sí. eso es lo que tenemos que empezar a cambiar, porque entonces usted lo hizo de boca, se intoxicó uno de esos muchachos que no es su empleado porque usted lo contrató, pero entonces está en su finca y usted no tiene cómo demostrar que es empleado de otra persona porque usted simplemente hizo de boca el contrato. Entonces eso, o sea, es empezar a escribir, ¿cierto? A hacer un contrato, a pedir un pago de una seguridad social, para que usted esté seguro de que esa persona está cubierta en caso de que tenga algún accidente. O sea, que ahí sí vamos entendiendo de que ya no es una finquita como tal, sino que sí en realidad es una empresa. Sí, o sea, una finca por más pequeña que sea y tiene un empleado, es una empresa. Por Dios. Bueno, viene otra parte y es la de que por estos días están muy en boca pues por parte del Ministerio del Trabajo con las empleadas domésticas o empleados domésticos, de que hay que cancelarles pues ahora esta prima ya de fin de año. Entonces viene al caso el tema de los hogares, de las casas. Se habla de que también son partes muy inseguras donde hay una cantidad de riesgos impresionantes. En una casa, sabiendo que hay inclusive hay casas donde hasta más empleadas domésticas, ¿también hay que implementar algo así? Bueno, en las viviendas no, lo que sí se debe hacer es pagarle la seguridad social y ya no hay excusas porque ya se puede pagar por horas, ¿cierto? Entonces, que es que ella nada más viene 2 veces a la semana, páguele la seguridad social 2 veces a la semana que ella viene. O sea, ya se puede implementar de esa manera. Sí. Entonces eso es lo que sí deben de tener en cuenta, no hay excusa y es mejor estar prevenido porque uno no sabe en qué momento pueda sufrir un accidente, ¿cierto? Y tener mucho cuidado con los riesgos dentro de las viviendas, por ejemplo cuando limpiamos los ventanales, ¿cierto? Que es un riesgo demasiado grande y muchas veces nos confiamos y el cuerpo coge más fuerza y nos podemos caer, ¿cierto? Claro. Entonces tener mucho cuidado con ese tipo de cosas, con los pisos resbaladizos, ¿cierto? Nadie está exento de una caída y en una caída sabemos que nos podemos fracturar fácilmente. Claro que sí. Entonces es como tener presente todo ese tipo de riesgos y en una vivienda también podemos sufrir un accidente grave. Claro, mire que se trabaja con gas, sí, pues claro que ahora está como escaso, pero se trabaja con gas, se trabaja con energía, con herramientas cortopunzantes, sí, como son los cuchillos, inclusive se utilizan herramientas eléctricas, batidoras, hasta cuchillos eléctricos. Exacto. Sí. Y tener también mucho cuidado porque igual estamos manipulando ollas calientes, ¿cierto? Claro. Entonces fácilmente se nos puede caer una olla con el líquido caliente o quemarnos con la misma olla como tal. Pero entonces, a ver, Elizabeth, ¿no se llega al extremo de que a una empleada o un empleado doméstico tenga que asistir como a un curso de seguridad? ¿No se llegará a eso? No, pues actualmente todavía no se ha llegado pues como a exigirle a los empleados domésticos ese tipo de cosas. Lo único que se les exige curso es a las empresas deben hacer un curso de 50 horas virtuales en el SENA. Toda empresa, la persona encargada del sistema de gestión en seguridad y salud del trabajo debe realizar ese curso. Ese sí lo exigen. Sí. Igualmente, todas las empresas deben tener un plan anual de trabajo donde están las capacitaciones que se van a trabajar durante el año. Entonces uno lo que hace es, dependiendo de la actividad económica de la empresa, entonces organiza pues como el cronograma del año, ¿cierto? Y sí aconsejo también en las empresas realizar el curso de primeros auxilios. Claro. Que lo dicta bomberos, porque es muy importante que nosotros sepamos qué hacer en caso de alguna emergencia, ¿cierto? Sí, obviamente es algo básico porque son primeros auxilios básicos que se atienden con el botiquín que está en la empresa, pero al menos que sepamos qué hacer en caso de que se nos presente algún evento de esos. Oiga, esto es muy serio, muy delicado esto, ¿sí? Pues yo me pongo, mientras usted habla, estoy pensando en la cantidad de empresas que hay acá en Andes, desde ferreterías, cerrajerías, talleres de carros, impresionante. Y todos tienen que implementar eso. Sí. Bueno, va a decir un señor, porque aquí en Colombia somos así,
¿Yo cómo voy a implementar eso si no tengo siquiera afiliados a los empleados, a Seguridad Social? Todo eso tiene, o sea, hay que cumplirlo. O sea, lo que están haciendo en el momento es un cruce de información, realmente. Entonces, no sé si se dieron cuenta, hace unos días, hace unos meses hubo una reunión con Cámara de Comercio que vino a exponer precisamente este tema, ¿cierto? ¿Por qué? Porque obviamente ellos tienen empresas afiliadas, entonces se está haciendo un cruce, la información que tiene Cámara de Comercio, los pagos de seguridad social, ¿cierto? Entonces, por una u otra manera pueden llegar a la empresa, ¿cierto? Claro. Porque puede que no tengan los empleados afiliados, pero está registrado en Cámara de Comercio como una empresa. Claro. Y tienen el soporte de que sí es una empresa y que tienen, pagan industria y comercio, tienen el permiso en la alcaldía, ¿cierto? Entonces, todo ese tipo de información se cruza y en algún momento lo pueden visitar. Bueno, Elizabeth, se han presentado, y quisiera que me respondiera que no, ¿se han presentado accidentes laborales, digámoslo así, acá en Andes? Sí, claro, yo acá he investigado varios accidentes graves. Realmente los accidentes pueden pasar en cualquier momento, ¿cierto? Y uno muchas veces es muy confiado porque realiza esa labor, la lleva realizando años, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros llevamos años realizando la misma tarea, entonces muchas veces no nos percatamos de los riesgos que tenemos, ¿cierto? Porque ya es algo que se volvió paisaje, todos los días lo hacemos. Entonces como el viejo refrán que dice que la confianza mata al gato. Exactamente. Entonces es eso. Entonces muchas veces, tengo que hacer un arreglo, una instalación eléctrica. Pero yo que me voy a poner a desconectar todo, si eso me demora un minutico, en ese minutico es donde podemos presentar el accidente, ¿cierto? Sí. Entonces ese tipo de cosas, las que se presentan normalmente cuando hay un accidente. Tremendo. Bueno, Elizabeth, es una pregunta como incómoda, pero ¿hay más personas acá en el suroeste que tengan su mismo trabajo y que estén haciendo esa labor pues, en diferentes empresas? Sí, pues realmente conocí a una niña en jardín. Sí. Y creo que hay unos muchachos que trabajan en Tapartón. Ya. Sí, pues por el momento sé de esas personas, no conozco como más. Bien, bueno, porque es que me imagino que los televidentes a partir de este programa pues van a querer como contactarla a usted porque sé que esto es algo serio y se pueden venir sanciones como lo decía usted ahora, ¿sí? Sí. ¿Ya se han sancionado algunas empresas o no? No, por el momento en las empresas que yo he manejado no las han sancionado, ¿cierto? Realmente pues todavía tenemos hasta el 31 de enero del próximo año. Entonces todavía las sanciones pues no. Ya vendrían después, sí. Pero ya se han hecho visitas. Sí, claro. Sí. O sea, el ministerio ya comenzó a hacer visitas con los inspectores de seguridad y las ARLs son también las encargadas de ir a las empresas y también verificar, y si no lo tienen, entonces prestar como una ayuda a la empresa, ¿cierto? Acá en Andes, por lo general, la mayoría de los empleadores están afiliados a la misma ARL, ¿cierto? Y esa ARL visita constantemente. Yo tengo varias empresas acá que son visitadas pues como muy constantemente. Sí. O sea, es como yo les digo mucho a las empresas, pueden que las visiten en un mes, en 2 meses, en un año, eso no lo sabemos porque eso es al azar, pero sabemos que debemos cumplir con la norma. Claro que sí. Y digámoslo así, esto del sistema es como cuando uno compra un seguro contra robo, que hay que tenerlo, ojalá no lo utilicemos, ¿cierto que sí? Sí, porque entonces debemos tener el sistema, porque en caso de que se nos presente un accidente, es lo primero que nos van a pedir, ¿cierto? Obviamente nos van a tener el paciente, ¿cierto? Va a ir a una recuperación, pero la ARL cuando visite la empresa, porque la ARL siempre va y hace una visita de inspección cuando hay un accidente grave, va a solicitar este tipo de documentaciones. Y seamos realistas, un empleado que se accidente, sufra una lesión grave, casi que después demandar a la empresa, ¿cierto? Sí, o sea, se han visto muchos casos realmente, se han visto muchos casos, por eso es que las empresas tienen que estar blindadas con esto, ¿cierto? Tienen que tener soportes de las capacitaciones que se les han dado, soportes de que se les ha hablado de los riesgos que están presentes dentro de la empresa, de que se les hizo un proceso de inducción, de que se les entregó unos elementos de protección personal, una dotación, ¿cierto? O sea, tenemos que tener evidencia, es lo que decimos, o sea, dejar de estar pues como tan folclórico, ¿cierto? Y que todo se ha hablado y que o sea, no tenemos nada por escrito, hay que empezar a tener las cosas por escrito. Hay que soportar. Sí, porque ellos lo primero que te van a pedir cuando hay una visita es el soporte. Y ya no solamente tienen con las firmas, porque el papel puede con muchas cosas, ya están pidiendo fotos, videos.
Sí, tremendo eso. Bueno, Elizabeth, muy interesante el programa, pero sí me gustaría invitarla más adelante cuando ya se cumpla ese plazo del que nos dice ahora, el 31 de enero, Sí. del 2017, a ver qué ha pasado y cómo van las empresas en Andes, ¿le parece? Listo, Juan Carlos, claro que sí, muchas gracias. Bueno, gracias a usted. Televidentes, buenas noches y hasta un próximo programa. AUPAN, la televisión de los andinos.